tenemos el honor de entrevistar a Elías Muñoz, un destacado exdirector de empresas farmacéuticas transnacionales y experto reconocido en la selección de empleados y la motivación laboral. Elías es también autor del aclamado libro Cómo desmotivar a los empleados, donde aborda de manera profunda las razones que llevan a la desmotivación en el entorno laboral y ofrece estrategias efectivas para motivar a los trabajadores. Tiene muchísima experiencia de liderazgo, manejo de personal, ha dedicado su carrera a mejorar dinámicas laborales y a ayudar a las empresas a crear ambientes de trabajo más que favorables y, por supuesto, productivos. Así que le vamos a dar la bienvenida. Es un placer, Elías, que estés con nosotros aquí en Buenos Días Wall Street. Gracias. Gracias, Ana. Buen día y buenos días a toda la audiencia de tu programa. Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Leía una encuesta en la que la mayoría de los estadounidenses trabaja para llegar al fin de semana. O sea que la falta de motivación en sus empleos es un mal generalizado. ¿Podríamos decir esto? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la desmotivación laboral? Bueno, ahora que tú mencionas eso y que como tu canal tiene un perfil financiero, es uno de los primeros mitos que hay, que la motivación tiene que ver solamente con el dinero. Y eso ya se ha comprobado que no es así. Los principales factores de motivación tienen que ver con la parte personal y el liderazgo para los empleados. En cuanto a tomar en cuenta sus opiniones, valorarlos, incluso sus necesidades, incluso sus frustraciones. Perfecto. ¿Qué tan importante entonces es el entrenamiento en competencias de liderazgo comparado con el manejo de personal y la empatía laboral? Bueno, fíjate que el entrenamiento de liderazgo, el tema es que generalmente se confunde con entrenar al líder en el área de competencia o incluso lo que se llama su descripción de cargo. Y no se entrena al líder en temas de empatía laboral y manejo de relaciones interpersonales con los empleados. Entonces ahí cuando se habla de entrenamiento de liderazgo, hay que tener en cuenta que el entrenamiento tiene que estar en esas dos áreas, tanto para el manejo del negocio y objetivos financieros final de año, como para el manejo de los empleados y las personas que están a cargo de los líderes. Hablando de ese entrenamiento, de eso que hay que corregir o que hay que enseñar o educar, ¿cuáles son esas principales carencias, Elías, que tú observas como experto en los líderes empresariales actuales o de cualquier empresa en cuanto a lo que son las habilidades que tienen o no para motivar a sus trabajadores? ¿En qué fallan? Lo que fallan los líderes, en lo que yo he observado y en lo que se está viendo en los últimos años, hay una palabra clave, Ana, que se llama asertividad. La falta de asertividad tiene que ver con que el líder no maneja el momento adecuado, el sitio adecuado, la persona adecuada para trabajar una situación, bien sea de algo que no está sucediendo bien o bien sea algo que se quiere mejorar, algún nuevo proyecto. Entonces, la asertividad es una carencia principal que se observa en los líderes. Y otra que te mencionaba anteriormente es el tema de la empatía laboral, que es una carencia importantísima porque como se trata de personas, que es lo que a veces se nos olvida, es relaciones interpersonales, tiene que haber una conexión y tiene que haber un conocimiento de la forma de escuchar las necesidades del empleado. No solamente las necesidades, incluso sus frustraciones, sino sus opiniones para el desarrollo del negocio. Te hago una pregunta. Hablabas de los trabajadores, tomarlos como personas, no como números. Me imagino que esto afecta más por eso mismo a empresas más grandes que tienen más trabajadores que a lo mejor a empresas o compañías más pequeñas. Es una pregunta que te hago. O da igual, realmente hay que tener empatía y asertividad siendo una empresa igualmente pequeña, donde puedes estar más pendiente de tus trabajadores que una empresa grande. Sí, de hecho sí, porque es igual para todas. Es igual para todas porque primero, hay otro mito que hay, yo te voy a comentar, que es el tema de las culturas. Incluso se habla de que dependiendo de los países o de las culturas existe una necesidad del empleado o un tema de motivación. Eso es totalmente falso. Lo que influye es la cultura de la empresa. Entonces, cuando tú me mencionabas el tamaño de la empresa, también es realmente un mito. Fíjate algo, cuando tú clasificas las empresas por miles o millones de dólares o número de empleados, por lo que se llaman empresas grandes, luego tienes a empresas
pequeñas, como un restaurante, una clínica odontológica, una empresa de seguro, empresa, digamos, de 4, 5 o 7 empleados. También están, que muchas veces no se toma en cuenta cuando se habla de empresa, para el tema de los empleados, el sector del gobierno, los empleados que trabajan para el gobierno. Y por último, en tercer nivel, están las empresas, las ONG, que son organizaciones sin fines de lucro que tienen empleados también. Entonces, cuando nosotros hablamos de motivación, liderazgo, generalmente la gente se imagina empresas grandes, pero eso aplica lo del tema de los empleados, la motivación y la empatía laboral a todos los que te mencioné anteriormente. Perfecto, bueno, pues es importante que eso quede claro. Elías, ¿nos podrías compartir algún ejemplo específico de cómo la falta de entrenamiento, pues de esta empatía laboral, de esa asertividad de los líderes o los jefes, ha afectado negativamente a una empresa? Si hay un ejemplo que puedas contar o, por ejemplo, si eso de alguna manera incide directamente en una baja producción o en unos resultados negativos, por supuesto, de una compañía. Sí, de hecho, cómo afecta negativamente, y de hecho por el perfil de tu canal, el primer factor que se observó en una de las empresas con las que hemos trabajado, por supuesto que es el tema financiero. Cuando el rendimiento del empleado no es fácil medirlo como si midiera la temperatura con un termómetro, pero se sabe que el rendimiento puede estar entre un 40 o 50% de su capacidad. Entonces eso afecta el rendimiento de la empresa. Y por otro lado, afecta en cuanto a la rotación que se observa en las empresas, tanto por despido como por renuncias. Entonces ahí tienes unos costos por vacante, por búsqueda de personal, selección de personal, entrenamiento, incluso las empresas grandes que tienen procesos de onboarding. Uh-huh. Fíjate que has mencionado la palabra despido, es una pregunta que no tenía pensada, pero fíjate, ahora que estamos hablando de liderazgo, de empatía, a veces en las empresas, desgraciadamente, pues toca dar malas noticias a los trabajadores, ¿no? Por un bajo rendimiento de la empresa, pues lógicamente a lo mejor hay que recortar en cuanto a un sueldo o hay que lamentablemente despedir. ¿Cómo hay que trabajar eso siendo jefe de una compañía? Si hay una clave, si hay un patrón cuando hay un ambiente negativo o hay malas noticias en una empresa. Sí, la clave ahí, Ana, es la comunicación. Es un tema que suena muy trillado. De hecho, en las personas, las parejas, los amigos, realmente las personas siempre hablan de que tener una buena comunicación. El tema es cómo. Cuando una empresa tiene una buena comunicación, de hecho, yo lo viví hace muchos años como empleado, después lo viví como líder y lo he vivido ahora como asesor. Cuando tú vas comunicando a las personas qué es lo que está sucediendo de manera transparente, y no es nada oculto, no es un misterio, no es un secreto, no es una información a pasillos, la gente va concientizando que va a haber cambios. Entonces, eso disminuye el impacto de la información negativa en los empleados. Incluso algunos casos donde se dice que va a haber reducción de personal. De hecho, bueno, recientemente se está hablando mucho, en tu programa que creo que lo ha mencionado también, ya hay empresas como farmacéuticas, empresas de farmacia, empresas de distribución de productos, no los voy a mencionar por no hacer publicidad, pero que ya han anunciado, próximamente esperemos, va a haber un despido del 8% de los empleados, un 10% de los empleados. Si eso se está enterando el empleado, que está en ese momento, por supuesto que eso es un impacto negativo que va a afectar el rendimiento de la empresa. Uh-huh. Perfecto, interesante. Elías, ¿qué medidas pueden tomar las empresas para mejorar esas habilidades de manejo de personal y empatía? Hablemos de claves. Además de la comunicación, ¿hay alguna otra cosa? Ya, sí. O sea, medidas para mejorar algo. Tiene que ver con, igual en el término de las personas, es como cuando tú tienes un hábito, estás haciendo algo que no está bien y quieres mejorar. Lo primero que se tiene que hacer, lo primero que tienen que hacer las empresas es un diagnóstico, qué es lo que está sucediendo. Para esto se hacen, bueno, lo que hablábamos antes, depende del nivel de la empresa, el uso de encuestas o testimonios donde se tome la información directa de qué es lo que está pasando, primero para que la empresa lo concientice. En segundo lugar, qué medidas, como me decías, es incluirlo en tu plan de trabajo anual, no de forma aislada ni fortuita, sino incluirlo con fecha 1 o 2 veces al año, el plan. Entonces, cuando tú tomas esas medidas y luego un plan de acción
que implicaría, si realmente estás consciente como empresa de que algo está sucediendo, lo planificas, incluso lo presupuestas, en términos de planificación de financiera y de tiempo, luego tienes como un plan de acción, tienes eh, inscribir a los líderes en un curso cualquiera que existe para mejorar el liderazgo. Dos, contratar a una empresa que te ayude a mejorar este proceso, una empresa que tú contratas para que te mejore el nivel de tus líderes, o incluso algunas empresas ya mucho más de alto nivel crean su propio proceso interno de mejora del liderazgo. Perfecto. Más cosas interesantes. La verdad es que está siendo una entrevista muy interesante. Elías, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te pregunto, ¿cuál es el impacto a largo plazo de tener líderes en una compañía o jefes que no están entrenados en todo esto que estás contando, en motivación, en manejo de personal? ¿Qué consecuencias puede tener en un corto plazo y, por supuesto, en un largo plazo? Sí, bueno, corto plazo, inevitablemente tenemos que hablar del costo financiero, ¿verdad? El tema financiero que no logras tu objetivo. Hay un impacto, Ana, que pareciera intangible, que algunas empresas no lo toman en cuenta, que es el impacto de la imagen. ¿Qué significa la imagen? O sea, ¿qué opinan tus empleados de ti y qué hablan tus empleados de la empresa? Eso tiene un impacto para la empresa a largo plazo. Por ejemplo, recientemente la revista Fortune presentó los resultados de la encuesta de las 100 mejores empresas para trabajar. La número uno, porque eso es público, lo voy a mencionar, en la cadena hotelera Hilton, 95% de sus empleados hablan favorablemente de esa empresa y dicen, este es el mejor sitio para trabajar. A eso me refiero, qué impacto puede tener a largo plazo. Cuando el promedio de empresas, 50-57% de los empleados, hablan mal de su empresa. Quiere decir esto que no están contentos o no están, no lo hacen sentir bien. Ahora, una de las preguntas que se utiliza en otra encuesta, para que tengas una idea del impacto de imagen, ese impacto negativo, es que se habla de que algunas empresas, aproximadamente 20-22% de los empleados abandonan el trabajo los primeros 45 días de haber empezado a trabajar allí. Entonces, este tipo de empresas que se ranquean en los primeros lugares de la Fortune, ves como empleado le hace la misma pregunta y dice, me siento valorado, me siento escuchado desde el principio. Incluso hay personas que ya hay empleados que ya están desmotivados en el primer mes de trabajo. Entonces, eso es lo que tú me mencionabas, eso es un impacto que yo quiero dejar a reflexión, que es el impacto de imagen. No solamente es el impacto de financiero que existe, por supuesto, a final de un año fiscal. Lógicamente, lo que cuenten tus empleados de ti, pues dice mucho de tu empresa. Está claro, es importante mantener a los trabajadores contentos. En tu libro, que el título la verdad es bastante curioso, quería preguntarte por qué eliges ese título de cómo desmotivar, no motivar, en este caso, desmotivar a los trabajadores, eso en primer lugar, y nos cuentas estrategias. ¿Por qué crees que estas estrategias a veces no logran el objetivo deseado? Porque sí, realmente el título de forma irónica es como, te puedo dar las técnicas para que desmotive a los empleados. O sea, ¿quieres realmente desmotivarlos? Es fácil, haz esto. Entonces, porque tú me preguntas, ¿por qué las empresas cuando hacen estrategias para motivar y no funcionan? ¿Por qué, Ana? Primero, porque hacen lo que siempre han hecho. O sea, o hacen lo que hacen otras empresas. Incluso el aumento salarial es un mito que se cree que aumenta la motivación. Puede aumentar la motivación en los primeros 45 días, luego baja nuevamente. Entonces, eh, esas estrategias de bonos, celebraciones, eh, obsequios, incluso días libres, están haciendo algunas estrategias para motivar, pero resulta que los empleados no están motivados. Entonces tienes que chequear, porque eso generalmente se hace como en una oficina. Se decide qué es lo que se va a motivar. Tú tienes que consultar en cada empresa qué es lo que está desmotivando y trabajar en eso. Por eso es que el libro dice cómo desmotivar. Perfecto. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas contar o mencionar de cómo una empresa logró detectar ese problema con los empleados y eliminar esos factores de una manera práctica de desmotivación, logrando después el éxito?
ejemplo de detectar y eliminar. Sí. Eh, sí recuerdo, sí recuerdo un ejemplo bien particular de el término fusión. No sé si se hace familiar cuando dos empresas se unen, son dos culturas. Entonces, ahí hay un tema bien interesante de cómo el manejo de motivación, el tema de motivación. Entonces, en ese caso, no se logró bien detectar eh, qué era exactamente lo que estaba sucediendo en ambas culturas con ambos empleados. Y el resultado es que eso en unos 2, 3 meses después de la fusión, quizás 4 meses, 25% de los empleados ya no estaban no, se había renunciado, se habían ido de la empresa. Ujú. Mira, quería hacerte otra pregunta, porque últimamente, ¿no? Pues hay una tendencia en la población de querer ser nuestros propios jefes, de no depender de nadie, todo esto que está relacionado con el emprendimiento. La raíz de esto precisamente también puede estar en parte en malos entornos de trabajo o una gestión negativa de los líderes en empresas. Sí, sí. De hecho, al punto de que cuando tú observas o ves personas o empleados de diferentes empresas, vamos a llamar bien pagados, con un ingreso bastante aceptable, pero ya no quieren trabajar sobre un control, que es lo que se ve mucho, lamentablemente, el tema de la supervisión versus el tema del coaching apoyo. Entonces, deciden independizarse, a lo mejor financieramente lo logran, pero a veces más que financieramente es una descarga psicológica que no tiene, mira, ninguna persona, Ana, ninguna persona tiene la necesidad, ni es justo que esté otra persona, llámese jefe, llámese como se llame, digamos en términos criollos, como lo llamamos en hispano, que te esté amargando la vida todos los días. Eso no tiene Ujú. precio. Ujú. Totalmente. Otra cosita que se me ocurría preguntarte era ¿qué opinión tienes del empleo remoto, ¿no? O desde casa? Pues a raíz de la pandemia ya sabemos que muchas empresas han mantenido justo después de la pandemia esta modalidad. Hay gente que trabaja desde casa un par de días a la semana o 3. Muchos empleados prefieren trabajar desde casa. ¿Crees que esto es positivo o negativo en cuanto a la hora de contentar al trabajador, si esto ayuda o si esto lo que hace es eliminar a lo mejor pues ese sentimiento de unidad que puede darse dentro de una oficina, dentro de un lugar de trabajo? Mira, qué interesante tu pregunta, porque no es secreto de nadie, es cierto que probablemente ya eso siempre ha existido, pero después de pandemia se incrementó muchísimo el número de empleados que trabajan en casa. ¿Qué es lo que sucede allí? Que hemos estado observando, incluso conversando con algunas empresas. ¿Qué es lo que sucede? Es el mismo tema de relaciones interpersonales. Puede estar trabajando desde su casa, como tú dices, de manera remota. Si el empleado no se siente valorado, no se siente escuchado, no se siente parte de la empresa, que es el sentido de pertenencia, porque no hay o sea, ¿qué es lo que está pasando? Reuniones virtuales, digamos una vez al mes, donde se reúnen virtualmente, o email, el abuso del email que se cree que es comunicación. Entonces, no depende del trabajo virtual. Tenemos experiencia de personas que trabajan virtuales extremadamente, sumamente motivadas con su trabajo, con sus jefes, que se comunican, que tienen una buena comunicación. Incluso algunos inventaron el café virtual, la reunión virtual social, que pocas empresas lo están haciendo. Solo se comunican para trabajo. Entonces, cuando una empresa decide incursionar, innovar y decir, el viernes vamos a conectarnos por vía remota, pero vamos a tomar un café a conversar un poco de cualquier cosa que está de la familia, lo que sea, eso produce conexión y sentido de pertenencia con la empresa. Ujú. Bueno, y por último, ¿crees que la situación económica que estamos viviendo actualmente con la inflación, personas que tienen hasta 2 trabajos para poder llegar a fin de mes, está influyendo en la motivación o la desmotivación laboral de alguna No, manera? definitivamente sí, porque aunque te decía que hay un mito de que la motivación está ligada nada más al salario, es un mito que eso está ligado como que si quieres motivar a los empleados, le aumentas el salario y ya vas a solucionarlo o no. Pero lo que sí es una realidad que el dinero es algo que se necesita y cada vez, como tú dices, con la inflación está costando más adquirir los productos, está costando más llevar un nivel de vida aceptable para el promedio
Vamos a hablar aquí en Estados Unidos, de las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos, tanto los americanos como los hispanos, está costando y se afecta, aunque tengas un jefe que te comprende, que te trata bien, con una buena comunicación, por supuesto que el impacto financiero, el tema económico afecta. Entonces, las empresas también tienen que buscar otras formas de tratar de comprender eso y ayudarlo. Perfecto, Elia. Bueno, pues nos quedamos con esas dos palabras, asertividad, empatía, con todas esas claves que has dado para Gracias. poder poner en práctica en cuanto a líderes de empresas, también las razones de por qué mucha gente se siente desanimada a la hora de ir a trabajar. Y de verdad, ha sido un placer escucharte porque hemos aprendido un montón y creo que es una entrevista muy interesante y tienes unos conocimientos que realmente ayudan mucho a las empresas. Por supuesto, la gente que esté interesada que lea tu libro, que es muy interesante. Y de nuevo, gracias de parte de todo el equipo por estar aquí este ratito con nosotros. Gracias a ti, Ana, gracias a todo el equipo y saludos a toda tu audiencia. Bueno, tienen ahí las redes sociales de Elías por si le quieren escribir, preguntar y le pueden seguir a través de redes sociales y por supuesto vayan a buscar su libro, ahí tienen su Instagram, su cuenta de Instagram y ahí tienen también su correo electrónico donde le pueden enviar o contactar con él en caso de querer más asesoría porque, Elías, tú también haces asesorías directamente a empresas que se presentan con ciertos problemas y tratas de ayudar, ¿no? Esa es tu capacidad como asesor también. Exactamente. Gracias, gracias, muchas gracias. Perfecto, bueno, un placer, hasta la próxima. Vale, gracias, gracias.